Bendecidos, gracia y paz. Saludo con la paz del Señor a todos los bendecidos, todos los hermanos que están ahí conectados en este vivo live. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria. Estamos este día para compartir la palabra con los bendecidos, con los hermanos. Y quiero comenzar de esta manera saludando a todos, bendecidos, y orando al Señor para que el Espíritu de Dios nos dirija, nos enseñe y nos muestre en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por este momento, Señor. Alabo tu nombre, bendigo, Señor, tu santo nombre. Poderoso eres tú, Señor. Fuerte, Señor. Grande. Gracias por todo, Señor Jesucristo. Dejamos todo en tus manos, Señor. Circunstancias, dificultades, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Padre Celestial. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Dejamos este espacio en tus manos para que el Espíritu Santo sea dirigiendo este momento, la palabra a la cual vamos a hablar, para que nos des entendimiento, revelación, en el nombre de Jesús, y que todo sea conforme a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Descansamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de esta manera le mandamos saludos a los hermanos que se encuentran en diferentes lugares, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Panamá, en Perú, en Chile, la gente de España también. Mandamos nuestros saludos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y a todos los bendecidos aquí en la República Argentina, de diferentes provincias, le mandamos nuestros saludos y bueno, que la palabra pueda correr. Hoy estamos día miércoles y vamos a compartir el capítulo 5 del libro de Gálatas, terminando ya este libro, casi queda el 5 y el 6 también, que tiene este libro, pero vamos a leer hoy el 5 en el nombre de Jesús. Y este libro tiene que ver con la libertad en Cristo, tiene que ver con de no mezclar los pactos, ¿no? Que es la ley y que es la gracia. Y el apóstol Pablo fue esa la exhortación que le hizo a esta iglesia de los Gálatas, que ellos estaban mezclando ambos pactos, y sabe que los pactos no se pueden mezclar. O es una cosa o es la otra, pero las dos cosas no pueden ir juntos. Y este libro comienza de esta manera. Dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Y este es lo que Pablo llama caer de la gracia, es querer cumplir, querer alcanzar la justicia de Dios mediante el esfuerzo propio. Entonces, cuando a veces se dice en las iglesias, mira, cayó de la gracia, muchas personas lo relacionan con un pecado, con algo similar, pero la palabra no dice eso. La palabra dice que lo que significa de caer de la gracia es meter la ley y querer justificarse bajo la ley. Y en esta iglesia de los Gálatas podemos notar que pasaba algo tremendo, que ellos comenzaron
a caminar bajo la ley de tal forma que se habían desligado de Jesucristo. Entonces quiere decir que esta iglesia no solamente tenía un poco de ley, tenía bastante, tenía casi todo de la ley. Ellos comenzaron a guardar la ley, comenzaron a vestirse como quizás hacían cosas de los rudimentos judíos, ¿no? Hoy en día hay ministerios enteros, ¿no?, que empiezan por ahí diciendo, bueno, vamos a buscar algo de los judíos, vamos a estudiar hebreo, que no está mal, pero muchas veces entran en ese mover de buscar las cosas de los judíos, y entonces empiezan primero con una palabra, después dice, bueno, no podemos llamar más Jesús, tenemos que llamarle Yeshua, tenemos que referirnos a Dios como el Eterno, y comienzan pequeñas palabras, ¿no? Después viene la vestimenta, después viene el rudimento, después guardan la ley. Y hay muchos ministerios que han comenzado de una forma y que han terminado después en un mensaje totalmente judío, totalmente, y quieren llevarlo a los gentiles a que cumplan la ley nuevamente. Y hay iglesias que no solamente utilizan los chofares, sino que todo está referido a lo que es los judíos, ¿no? Entonces encontramos estos ministerios que son realmente judaizantes. Y Pablo en esta carta y en otras también realmente se enoja con ellos, porque esta no era la revelación para la iglesia. La revelación era que ellos estuvieran firmes y no como el yugo que llevaba Israel. Llevaba un yugo que el yugo era cumplir la ley de Moisés, y ellos no podían cumplir por sus propios esfuerzos. Querían pero no podían, porque nadie va a llegar a la justicia mediante las obras de la ley. Entonces Pablo se enoja con ellos y les repito muchas veces esta frase: si ustedes se quieren justificar delante de Dios por sus obras, y acá en el capítulo 5 bien fuerte le dice, ustedes fueron separados de Jesucristo, ustedes no están más bajo la libertad gloriosa que tenemos en Cristo, sino que están bajo esclavitud. Y Jesús también, cuando se fue con los fariseos, le dijo lo mismo: ustedes necesitan ser libres porque son esclavos. Y muchos de ellos dijeron, ¿cómo que tenemos que ser libres si nosotros somos los hijos de Abraham? Nosotros guardamos la ley. Nosotros, y como la oración también del fariseo, porque yo diezmo, porque yo doy, porque yo ayuno, porque tantas cosas que uno puede llegar a decir que hace para el Señor, y que muchos pueden verlo como una piedad, pero en verdad es una apariencia de piedad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque por las obras de la ley nadie llega a ser justo. Por las obras de la ley solamente una persona se hace esclavo de la ley. Y cuando se hace esclavo de la ley, dice la palabra que la ley es el poder para el pecado. Entonces, cuanto más nos fijamos la mente en leyes, más nosotros estamos como exponiéndonos lo que es el pecado, ¿no? Porque para eso se manifestó la ley, para mostrar el pecado. La ley no se manifestó para ver qué buenas las personas eran, para ser libres, no, se manifestó para que la persona quedase ahí, hablando de los judíos, ¿no?, quedase agarrado, ¿no?, en su propia justicia y pueda decir, no puedo con mi justicia, pero la ley lo lleva a Jesucristo. Y los gentiles que no tenían la ley vivían como si tuviesen la ley. Así que de alguna manera este sistema de ley estaba en el mundo entero y nadie podía alcanzar la justicia mediante este sistema o la ley de Moisés. Entonces el Pablo le sigue diciendo, sin embargo, el verso 5, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu
esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia de Dios que nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve o no estar circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. En otras versiones dice que la fe que obra por el amor. Y esto significa que cuando nosotros estamos conscientes de cuánto nos ama el Señor, entonces nuestra fe va a obrar como tiene que obrar. La fe obra por el amor, la fe trabaja acerca de cuánto sabemos que Dios nos ama. No dice que cuánto nosotros amamos a Dios, sino que la fe obra por el saber, el recibir. Esto es por recibir por revelación el amor de Dios. No es solamente una información mental, sino es experimentar a través de la fe que soy amado por el Señor, que sos amada por el Señor. Entonces esta fe es una fe don de Dios, regalo de Dios, una fe que nace de la palabra de Dios, no una fe que nace del hombre. El hombre no tiene nada que aportar a lo que el Señor ya hizo una vez y para siempre. Solamente el hombre tiene una respuesta positiva a lo que Dios ya hizo. Nosotros no estamos en fe para lograr que Dios nos ame, no estamos trabajando para lograr recibir algo de Dios, sino que estamos nosotros parados mirando la obra de Cristo y recibiendo todo lo que la obra de Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que Él nos amó con amor eterno, que no hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más, ni méritos, ni ayunos, ni buenas obras. Dios nos ama de tal manera que tampoco hay algo malo que podamos hacer nosotros para que Dios nos ame menos. Entonces no hay nada que pueda hacer, inclusive el peor de los casos, ¿no? El peor de lo que podemos llamar pecados, ¿no? Nos puede separar del amor de Jesucristo. Solamente el pecado, ¿no?, imperdonable, como lo llama, ¿no?, es el no recibir a Jesucristo, no haber puesto la fe en Cristo, no tener a Jesucristo en su corazón. Es lo único que puede separar al hombre de Cristo, pero después ninguna mala obra nos puede separar del amor del Señor. Y esto es cuando sabemos que su amor es infinito, ¿no? Su amor es incondicional. El amor de Dios está de una manera se presenta de una manera tan tierna que es incondicional. Dios no nos pide nada para mantenernos salvos. Muchas personas creen que si ellos se portan mal o cometen algún pecado, pierden la salvación, o Dios está ahí esperando a ver quién se equivoca para tirarlo de la salvación. Sabemos que Dios no es así. Dios no está ahí para hacerte perder la salvación. Obviamente que no. La salvación es mantenida por la gracia. Como alguien dijo, la salvación comienza en gracia y termina en gracia. Todo es gracia. Creo que lo dijo Charles Swindoll en su libro El despertar de la gracia. Él habló que dice: cuando lleguemos al cielo no va a haber mérito alguno. No va a ser, no, porque fulano hizo tanto seminario, levantó iglesia. No, va a ser todo, fuimos salvos, todos por gracia, y solamente va a ser gracia los que vamos a alabar a Jesucristo por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hayamos hecho, ¿no? Entonces todo va a ser gracia, ¿no? Y todo es gracia para nosotros los creyentes. Recibimos la gracia para ser salvos. La salvación se mantiene por la misma gracia. Obramos bajo la gracia del Señor. Caminamos bajo la gracia. Servimos bajo esa gracia bendita que el Señor nos dio a nosotros. Entonces, por eso llegamos a la conclusión como el apóstol Pablo.
no podemos desechar la gracia, porque si desechamos la gracia, quedan nuestras obras y nuestra justicia, como revela el profeta Isaías, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, porque no somos justos al 100%, porque no todo el tiempo hacemos cosas buenas, porque también hacemos cosas malas, y el pecado también es no hacer las cosas bien. Si yo sé hacer algo bueno y no lo hago, me es contado por pecado. Entonces quedamos destituidos de la gloria de Dios, incluso por no hacer algo bueno. Entonces, por eso que de principio a fin, todo en la vida del cristiano es gracia, pura gracia y nada más que gracia. Todo es gracia, de principio a fin es gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido, o podemos llamar de otra forma, el trabajo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesucristo. Todo lo hizo Él, todo, no hay nada que el hombre pueda añadir a esa obra completa, a esa obra terminada. Todo ha sido preparado y terminado por Dios. Él dijo en la cruz del Calvario, el consumado es. Él no dijo, bueno, está el trabajo hecho a medias. Yo hice una parte, ahora le toca a ustedes. Si Él hubiese dicho eso, nosotros estaríamos trabajando para la salvación. Pero Él dijo, consumado es. Y después revela que no hay nada más que hacer sino recibir todo, la herencia, la bendición espiritual, las riquezas de su gracia. Nos toca recibir eso y con eso trabajar y obrar. Y Pablo expresa en Corintios, ¿no? Yo he trabajado más que todo. Y lo dijo por los viajes, por las iglesias que levantó y por tantas obras que Pablo estaba haciendo, que llenó prácticamente donde iba, llenaba la palabra. La palabra era el lugar donde iba él, se hacía notoria la palabra. Entonces, Pablo reflexiona y dice, todo esto ha sido por la gracia. La gracia no fui yo, sino que fue la gracia de Dios obrando en mí, ¿no? Y eso es tremendo, y eso podemos saber o concluir que nosotros caminamos, trabajamos a través de esta gracia. No es nuestra don natural, sino que es el don, algunos dones son de gracia. No es algo que podamos hacer. Entonces, esto es lo que Pablo quería hacerle entender a estas personas, ¿no? Si lo que vivimos por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu, no es vivir por el esfuerzo, vivir por el trabajo humano, no, vivir por el Espíritu, por lo que el Espíritu nos dirige y hace. Y eso también nos trae descanso, porque si queremos hacer un mejor trabajo, si queremos hacer un mejor servicio, tenemos que recurrir al Espíritu de Dios y dejar que Él nos dirija y nos enseñe. Entonces, la obediencia no es a los mandamientos, la obediencia ahora en el nuevo pacto es al Espíritu de Dios. Si oímos la palabra de Dios, si oímos al Espíritu hablar en nuestro interior, nuestro espíritu, oímos su palabra, su dirección, vamos a tener la victoria segura, porque por medio del Espíritu de Dios caminamos en victoria y en triunfo y en gloria siempre. El Espíritu nunca nos va a llevar a que nosotros fallemos. Ustedes pueden ver cuando Jesús estaba en el desierto, ahí Jesús terminó venciendo y Él dijo que todo lo que Él hacía, lo hacía por medio del Espíritu de Dios. Entonces todas las palabras no nació de su propia mente, sino que nació del Espíritu de Dios. No era la mente de Jesús aparte del Espíritu de Dios, no, era el Espíritu de Dios obrando en Jesús, enseñándole, dirigiéndole, y entonces Jesús simplemente oía la voz del Espíritu, le seguía y caminaba en victoria y en triunfo. Y vemos que Jesucristo siempre estuvo en triunfo, nunca fue derrotado, nunca tuvo un fracaso. Una vez escuché decir
al Papa Francisco, ¿no? Decir que la cruz fue el gran fracaso de Dios, ¿no? Y qué terrible, qué condición que tiene este hombre y tantas personas como muchos que están bajo la iglesia romana, una iglesia pagana, una iglesia confundida, una iglesia que está sumergida en Babilonia, ¿no? Pero gracias a Dios que podemos recibir por medio del Espíritu de Dios que la cruz del Calvario fue la victoria mayor que Jesús tuvo para nosotros. Haber terminado esa obra fue una gran victoria porque a nosotros nos coloca en la eternidad, nos coloca en los lugares celestiales, nos coloca en una posición de reino y nos coloca en una posición de avance. Por eso no desechamos la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por las obras de la ley, en vano murió Jesucristo. Pero gloria a Dios que estamos reconociendo y exaltando la obra consumada de Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra sea nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en el verso 7, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Entonces el apóstol Pablo les dijo que la enseñanza de la ley, la enseñanza del judío o judaizar a los gentiles, era una falsa enseñanza. Y hoy hay muchas personas que no les gusta de escuchar estas cosas, pero es lo que la Biblia dice, lo que el nuevo pacto dice, porque si lo que hicieron bajo la ley fuese lo perfecto, no existiría otro lugar para un nuevo pacto. Por eso incluso Jeremías, que estaba en el antiguo pacto, él habló de que futuro vendría un nuevo pacto vendría, pero el pacto no va a ser como era antes, sino uno superior, uno mejor, que es el pacto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Por eso que dice que esa falsa enseñanza, Pablo decía, ¿quién los llevó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para que ustedes siguiesen una falsa enseñanza? ¿No se ha dado cuenta que un poco de una ley, 2 leyes, 3, un poco de levadura se impregna en toda la masa? Toda la masa es leudada por un poco de levadura. Por eso que en el nuevo pacto no se permite meter lo que es ley, no se permite ni un poquito de ley. Hay personas que dicen, bueno, tenemos que meter un poco de ley porque si no la iglesia va a ser un descontrol. No, un poco de ley leuda toda la masa. Entonces, ¿cuál es la solución? Como decíamos antes, oír con nuestro oído, no este oído natural, sino con el oído interno, oír la voz del Espíritu Santo, oír la palabra del Señor, oír la frescura del Espíritu de Dios, es lo que nosotros nos va a mantener firme en esa gracia. Escuchar atentamente, oír es escuchar con atención, mantener los oídos enfocados en Jesucristo, en su obra terminada, consumada, una vez y para siempre. Y entonces, esa es la solución para el nuevo pacto. No es meterse en una ley, no, es meterse en el río del Espíritu de Dios. Es estar, como decía Jesús, mis ovejas oyen mi voz y le siguen. Entonces, cuando oímos la voz del Señor, nos mantenemos firmes escuchando la voz del Señor, es cuando ahí nosotros podemos oír su voz y seguirle. Porque no se trata de cumplir mandamientos, sino que se trata de oír la verdad del Evangelio. El Evangelio es la única verdad. No hay otra verdad, no hay otro camino. Jesucristo es el único camino. No hay otra forma de llegar al Señor, sino a través del camino que Él hizo, Jesucristo, el que abrió un nuevo camino a través de su velo, que es su carne.
Entonces el apóstol Pablo nos sigue enseñando, diciéndole a los discípulos de aquel entonces: ustedes comenzaron muy bien, ustedes comenzaron por el Espíritu, ustedes estaban bien, corrían bien la carrera porque habían recibido la gracia de Dios, habían empezado bien, pero algo lo estorbó, algo impidió que ellos siguiesen el mensaje de Cristo, y fue la ley, fue la falsa enseñanza de la ley, fue, como dice Pablo, falsa enseñanza. Lo acabamos de leer, es una falsa enseñanza que no permite que la gente avance, que no permite que la gente pueda crecer en conocimiento del Señor. Y para esto tenemos que reconocer a Dios y tenemos que decir que nosotros no la sabemos toda. Nadie tiene todo el mensaje completo del Evangelio, solamente Cristo es la verdad, y todos podemos tener diferentes partes, pero el Evangelio, la solución no está en la ley, la solución solamente está en el Evangelio de Jesucristo. Y dice en el verso 8, en el verso 10, confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que lo está confundiendo, sea quien fuere. Entonces, mirá la expresión de Pablo, notemos esta expresión: que el Señor los guarde de falsas enseñanzas, ¿no? Y Dios va a juzgar a aquel que está haciendo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es que la persona que estaba de alguna forma metiéndole la ley a ellos, también va a ser juzgado por eso, por esa misma obra que estaba haciendo. Pero nosotros, todos nosotros, somos guardados por el Señor, ¿no? Porque la oración de Pablo también oraba para que los hijos de Dios sean guardados, ¿no? La oración de Cristo, perdón. Y también la de Pablo en Efesios y Colosenses. Encontramos una oración de alumbramiento a los ojos. Encontramos que Pablo también decía, ¿no? que nuestros ojos sean alumbrados. Y entonces decía, en este entonces, confío que el Señor guardará de falsas enseñanzas. ¿Cuál es la falsa enseñanza? Es mezclar ambos pactos. No podemos mezclar ambos pactos. O somos del pacto de la gracia del Evangelio, o somos de la ley, porque las dos cosas no pueden permanecer juntas. Entonces dice en el verso 11: amados, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que yo hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si yo no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? Entonces acá está hablando el apóstol Pablo de aquellos que querían judaizar a los gentiles. Entonces, si ellos mismos, ¿no? Era un pequeño grupo que realmente estaba estorbando a la iglesia de aquel entonces. Era un pequeño grupo que acusaba al apóstol Pablo aún de apostatar de Moisés, y le decía: mira, Pablo está apostatando de Moisés y está enseñando a la iglesia a que se aparten de las enseñanzas de Moisés. Entonces Pablo fue obligado de alguna manera a hacer cosas judías, ¿no? ¿Quién era judío? Y él fue obligado porque él quería, él no hizo esas cosas para agradar a Dios. Él no hizo esas cosas para agradar a los hombres porque él quería, él cayó en esa trampa, ¿no? A través de su celo, quería agradar a los hombres, y lo vemos a Pablo guardando la ley también en el libro de los Hechos. Entonces, él de alguna manera, pero después de un tiempo, Pablo se pone firme y comienza a enseñar solamente la gracia, y comienza a decirle, por experiencia propia, él comienza a enseñarles que la gracia y la ley no se deben mezclar.
Él no enseñaba porque le quería enseñar, no, él enseñaba por su experiencia propia a la iglesia y le decía que él ya había pasado por todo eso. Entonces el Espíritu le revela a Pablo la verdad del Evangelio, porque la verdad no fue revelada en un momento a otro. No, Pablo tuvo un crecimiento, así como muchos de nosotros que vamos conociendo de a poco, pero vamos conociendo el Evangelio, no vamos conociendo la ley. Entonces Pablo también de esa forma fue creciendo en la gracia hasta alcanzar lo que llega a esta conclusión en el libro de los Gálatas. Y les dice, ¿no? Tengan cuidado con aquellos que quieren mutilarlos, que lo quieren mutilar a ustedes, porque ellos no se mutilaban a sí mismos. Porque Pablo había notado que muchos que decían que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ley, que no coman esto, no coman aquello, muchos de los que enseñaban eso no lo practicaban, no lo vivían. Así que caían en la hipocresía de decir no hagas esto, no hagas lo otro, pero ni ellos mismos podían guardar esa misma ley. Y es triste cuando vemos personas de esa forma. No hagas esto, no hagas aquello, o que critican a otro porque hizo esto y porque hizo aquello, y después ellos mismos estaban haciendo lo que decían que no hagan los demás, ¿no? Qué triste llegar a ese entonces. Por eso que el Señor nos guarde de todas esas cosas, nos proteja. ¿Y cómo nos protegemos de todo eso? Simplemente dependiendo del Señor, no queriendo hacer nada en la carne, simplemente decir, Señor, te doy gracias, enséñame, mostrame, ¿qué debo hacer? Mostrarme a través de tu palabra, ¿qué puedo seguir? Confirmame la palabra. Entonces de esa forma, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y comenzamos a escuchar su voz, y su voz siempre nos va a guiar a la gracia, nos va a guiar a que miremos aquella cruz, a que miremos su obra completa, a que descansemos en su obra completa y caminemos por el Evangelio, no por la ley, no por el esfuerzo propio, sino por el esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el verso 13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿A vivir en libertad? ¿De qué? De la ley. Porque la ley trae esclavitud. La ley no trae libertad plena. La ley solamente trae cargas, realmente pone en evidencia nuestras faltas, pone en vergüenza nuestras obras la ley. Eso es lo que hace la ley. Nos muestra nuestras falencias, nuestros errores, nuestro pecado nos muestra. Pero la gracia de Dios nos muestra nuestra identidad espiritual. La gracia de Dios nos muestra lo que somos en Cristo. La gracia de Dios muestra que somos santos, justos y perfectos delante del Señor. Y eso es libertad. Y uno entra en un reposo, entra en un descanso. Cuando sabemos que no tenemos que obrar para nuestra salvación. Cuando sabemos que todo lo hizo Jesucristo por nosotros. Y eso a la persona religiosa, a la persona que quiere obrar, no le gusta esto. Porque esto quita todo show, quita todo estrella o quita el enfoque en las obras, sino el enfoque está en Cristo. Y cuando nos enfocamos en Cristo, comenzamos a hacer más cosas, porque no estamos haciendo para agradar, simplemente estamos haciendo porque Él hizo, para que anduviésemos en obras preparadas de antemano. No hace para que estemos agradando a Dios, sino para que estemos mostrando la manifestación de Dios que es por medio de la fe. Y esto es por medio de la fe y por medio de la gracia, no de las obras de la ley. Entonces dice, ustedes fueron llamados a vivir en libertad. Y Pablo les dice de esta manera, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y acá hay un tema de que muchos comenzaron a acusar
al apóstol Pablo de que estaba enseñando solamente para que pequen libremente y no tengan conciencia de pecado. Y Pablo en Romanos 6 les aclara esto y le dice que en ninguna manera el Evangelio es para enseñar a pecar libremente. No, en ninguna manera. Y le dice, no usen esta libertad para la ocasión de la carne. No usen solamente para estar en pecado. No. ¿Por qué? Porque había personas que hacían eso. Lo hacían en aquel entonces y lo hacen hoy en día también. Y cuando predicamos gracia, mucha gente va a decir, bueno, ustedes están diciendo todo eso porque ustedes quieren pecar. Y es ahí cuando presentamos la gracia. Porque una de las formas de saber que estamos predicando la gracia es cuando nos malinterpretan. Cuando nos dicen que queremos usar esta gracia para libertinaje, es ahí cuando estamos predicando la verdadera gracia del Señor. Si la gente no nos dice eso, entonces estamos predicando algo que no es el Evangelio. Pero cuando somos mal interpretados, como en el caso de Pablo, entonces es ahí cuando estamos presentando el mensaje de la gracia. Entonces Pablo le dice, miren muchachos, miren hermanos, miren bendecidos, miren santos, esta gracia no es para que ustedes pequen libremente, no, esta gracia es para que vivan en libertad de la esclavitud de la ley, porque la ley trae esclavitud, porque la ley pone en evidencia tu falencia, tus pecados y tus errores, o como lo quieran llamar, pero eso no trae libertad, trae esclavitud, trae condenación, trae un desamor por las cosas del Señor. ¿Cuánta gente se ha apartado de las iglesias porque dicen, yo estaba mejor sin haber conocido la palabra del Señor, porque voy a la iglesia y son tantas cosas que tengo que hacer, no me permiten ir allá, no me permiten ir acá, no me dejan vestir de una manera, no me dejan, y tampoco estamos diciendo que podamos vestirnos como queramos, que hagamos lo que queramos, no estamos diciendo eso, pero la vestimenta no hace la santidad, porque muchos se pueden vestir muy santos por fuera, pero por dentro todavía ha quedado cosas, y no estamos hablando solamente de debilidades, sino que mucha gente tiene aún malicia, y la malicia también es pecado. La malicia es cuando hacemos algo con maldad o hacemos algo a propósito, ¿no? Eso tiene que ver con una malicia para hacer mal a otras personas, ¿no? Pero la gracia de Dios se ha manifestado para que nosotros experimentemos la bondad del Señor y manifestemos la bondad del Señor a través de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces Pablo dice, pues la libertad para servir, ustedes no han sido llamados para vivir conforme a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Entonces el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, ustedes sirvan por amor, usen ese mandamiento, amad los unos a los otros. Y yo le añado como Cristo le añadió, ámense los unos a los otros como Cristo nos amó. De esa forma tenemos que amarnos los unos a los otros, porque si estamos devorándonos unos a otros, ¿no? ¿Y qué quiere decir devorándose cuando hay malicia? Porque acá los Gálatas estaban recibiendo una falsa enseñanza que nacía de un corazón maligno, un corazón de malicia, ¿no? De un corazón que solamente quería que
se mutilasen a ellos mismos, de un corazón totalmente legalista, y no de legalista de falta de conocimiento, legalista aún con el conocimiento, ¿no? Porque Pablo está exponiendo a estas falsas enseñanzas que estaban referidas juntamente a la ley, porque estaban trayendo estorbo. ¿Por qué Pablo le dice todas estas cosas? No lo dicen por gente ignorante de la gracia, ¿no? O falta de revelación o falta de conocimiento, sino si bien estas personas tenían el conocimiento, porque Pablo les reprocha su proceder cuando le dice a Pedro: Pedro, vos vivís como los gentiles, pero querés que los gentiles vivan como los judíos. Pero Pedro vivía en la libertad, porque Pedro no guardaba ningún mandamiento. Pedro comía con ellos, Pedro disfrutaba ¿no? de la libertad de los gentiles, pero cuando venían los demás, simulaban. Dice Pablo que simulaban tanto Pedro como todos los de la circuncisión, porque quiere decir que muchos estaban viviendo en la libertad, pero querían que otros vivieran en la esclavitud. Entonces ese fue el reproche. No es que estaba diciendo: pobre, no tenían conocimiento. No, ellos sí tenían el conocimiento, pero querían que otros no tuvieran ese conocimiento. Querían que otros se humillasen y hagan conforme a la ley. Entonces esa fue la lucha de Pablo, de esa falsa enseñanza. Por eso Pablo le dice: hoy en día hay muchas personas que conocen la gracia y que saben lo que es la gracia, pero dicen: si yo predico gracia, la gente se va a ir de la iglesia. Si yo predico gracia, me tengo que ir de donde estoy, porque si yo predico gracia, tengo que hacer esto y todo para simular o todo para recibir algunos beneficios, ¿no? Y entonces muchos saben la libertad gloriosa de la gracia, pero aún caminan en la ley porque no quieren que las personas o sean sacados de un liderazgo, o las personas se vayan de la iglesia. No quieren mantener a la gente a través de la ley. ¿Y cuántas iglesias hay por ahí que hacen de esa forma y los traen nuevamente a la esclavitud? Por eso cuando predicamos gracia, mucha gente puede que se vaya de la iglesia, puede que no quiera asistir, pero nosotros no podemos imponerle la ley, no podemos tener actitudes legalistas, porque ya Cristo dijo que nosotros no mezclemos la ley y la gracia. Y está muy claro en este libro de Gálatas, y cuando lo leemos con detenimiento, y le aconsejo que lo lea con diferentes versiones, y solo el Espíritu Santo le va a dar revelación, y solamente la palabra, la luz de la palabra le va a iluminar, y no va a hacer falta que otros interpreten como estamos haciendo en este momento. Usted compruebe por su propia cuenta y va a ver cómo esta libertad gloriosa comienza a manifestarse dentro de su espíritu, y usted va a ser distinto, va a ser diferente. Y mucha gente no quiere enseñar a las personas que vayan a Cristo. Muchos lo quieren tener sometidos a que dependan de ellos mismos, de los hombres, porque si no, de otra manera, ¿a quién van a ministrar? Pero hay tanto trabajo para hacer, que gloria a Dios, que bueno que estamos haciendo, pero lo mejor es que la palabra se te revele en el nombre de Jesús. Y esa fue la oración de Pablo: que la palabra se te revele, que el Espíritu se te revele, y que vos sigas la enseñanza de la gracia conforme a la libertad de Cristo. Seguimos leyendo, que dice el apóstol Pablo, decía también que no se mutilasen los unos a los otros. O sea, esto hablaba de los judíos, que no les carguen a los gentiles con las cosas judías, no le metan más cosas de las que ya tenían, ¿no? Quizás personas venían con muchos problemas, con muchas cargas en el trabajo, en sus casas, y en la iglesia más cargas todavía. Y eso es lo que pasa hoy en día. Mucha gente ya viene con las cargas
en la familia, con carga en el trabajo, con carga quizás en su enfermedad, carga de personas que pasan tantas cosas y a veces quieren tener un respiro en el Señor, quieren tener una palabra de aliento, quieren recibir una palabra de esperanza, de fe, que calme todas esas preguntas, esas ansiedades, ¿no?, que el mundo tiene, el miedo, que los libere. Y muchos le meten más carga y no pueden ser libres. Y muchos terminan rindiéndose diciendo, yo no sirvo para esto, mejor es quedarse en casa que haber conocido todas estas cosas, ¿no? Y eso es tremendo. Y en el verso 16 dice, por eso les digo, que dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y entonces acá el apóstol está hablando de que si son guiados por el Espíritu, ustedes no están guiados ya por la carne. Y esta carne que está hablando en este momento no es cualquier cosa, sino que está hablando del esfuerzo propio. Entonces no es que está hablando de la vieja criatura. No está hablando de la vieja criatura, porque la vieja criatura fue crucificada con Cristo. Esto está hablando de que nuestra alma está de alguna manera grabado todo el esfuerzo que podamos hacer. En nuestra alma está grabada el sistema de fuerzas. Tenemos un sistema que en el mundo vivimos, que si no trabajo no vamos a recibir dinero. Eso algo tenemos que hacer. Entonces todo ese sistema, ¿no?, muchas veces se quiere meter, es una fuerza, dice Pablo, es una fuerza que se quiere meter en las cosas espirituales. Pero las cosas espirituales no son como las cosas naturales. Las cosas espirituales es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces dice Pablo que tenemos que ser guiados en la vida, en toda nuestra decisión. Tenemos que ser guiados por el Espíritu y no por impulsos o por esfuerzo propio, como querer cumplir la ley. Entonces, eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo, porque hay dos fuerzas en nuestro interior. Una fuerza es la que nosotros queremos hacer con nuestras propias fuerzas, queremos liberar a otros, queremos que sean libres por el esfuerzo, queremos que sean libres por lo que nosotros podamos hacer. Pero no se trata de eso, se trata que sean libres por medio y únicamente por el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y esta es una verdad tremenda, ¿no? Cuando una persona está constantemente, de alguna manera, podemos decir, llevando una vida desenfrenada por los impulsos, ¿no?, pecaminosos de la carne, y todo eso está también grabado en nuestra alma, ¿no? Todo eso está metido ahí. Y es ahí cuando el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que tener
dominio propio sobre todas esas cosas. Y todos tenemos en algún área que decimos esa área débil. Todos tenemos que cargar con algo. Pero gloria a Dios que la palabra del Señor, si usted quiere cambiar, usted va a ser libre de eso. Ahora, si usted no quiere cambiar, usted va simplemente a seguir metido en eso. Pero si usted quiere cambiar, métase en el Espíritu de Dios. Porque si nosotros nos dejamos dominar por todas estas cosas que nombré, por los impulsos, todas estas cosas, el esfuerzo propio genera estas cosas, ¿no? Si nos dejamos seguir por todas estas cosas, dice que no vamos a heredar el reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Que no vamos a reinar en vida. No está hablando de salvación. La salvación eterna ya está. Está hablando de caminar en victoria, en triunfo, caminar en un crecimiento espiritual. Porque si seguimos los impulsos de la carne, no vamos a crecer espiritualmente. Nos vamos a mantener en un estado de niñez espiritual. No vamos a poder comprender con mayor exactitud lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Nos vamos a mantener solamente en un nivel por debajo del potencial que Dios puso dentro nuestro, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a vivir solamente en un nivel bajo, ¿no? Pero si nos sometemos al Espíritu de Dios, si nos sometemos a su palabra, al escuchar la palabra del Evangelio, que es la única manera de ser libre de todas estas cosas, no es hacer un curso, no es hacer, hay problemas que tienen problemas de adicciones y mucha gente hace un curso de eso y está bien que personas lo hagan, ¿no? Pero como enseñamos siempre, lo principal es que entendamos que Jesucristo nos hace libre a través de su palabra y no a través de lo que podamos hacer por nuestra propia cuenta. Y si usted tiene que ir a un médico, tiene que asistir a un lugar, hágalo, pero ponga en primer lugar al Señor y decir: Señor, vamos a hacer esto juntos. Si usted necesita, hágalo. Y si usted tiene fe para creer por una sanidad sin acudir a nadie, bienaventurado eres, porque estás sometido solamente al Señor. Así que no estamos condenando a nadie que asista a un médico o algo temporalmente, hasta que la fe pueda apropiarse de todas estas verdades espirituales. No estamos negando. Hay gente que le da con un palo a aquellos que acuden a los médicos a esto y las personas terminan heridas y no saben qué hacer. Pero lo principal es que dependamos del Espíritu de Dios. Entonces, cuando hacemos eso, descansamos en el Señor primeramente y dejamos que la palabra esté obrando. Entonces ahí estamos. Un paso es reconocer que nosotros no podemos por nuestra propia cuenta, y otro paso es recibir el Evangelio que libera, entender y aferrarnos que solamente el Evangelio de Jesucristo es que nos va a mantener libres y completamente libres. Y dice en el verso 22: en cambio, la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Entonces, el fruto del Espíritu habla de un solo fruto, porque en el griego original está escrito que solamente hay un fruto, y ese fruto es el amor. Y con el amor viene la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la humildad, la fidelidad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, cuando nosotros nos damos el fruto del Espíritu, que es el amor, viene la paz, el dominio propio, la fe, la mansedumbre, el poder reinar en vida. Ahora sí,
heredamos el reino de Dios cuando dependemos únicamente del Evangelio y únicamente de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y contra esas cosas no hay ley, dice la palabra. Contra esas cosas no hay ley, no hay nada que pueda estar en contra de esas cosas, ¿no? Que tiene que ver con las características del fruto del amor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Contra el amor no hay nada, que es el arma más poderosa que podamos tener, el amor de Dios. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón. El amor para poder amar a Dios y a los demás. El amor para amar la vida. El amor para amar la obra del Señor. El amor que necesitamos para infundir, para impulsar a otros. El amor para dar a otros y que otros, porque el amor es como un dominó. El amor de Dios se va, cuando uno va dando amor, la persona recibe amor y la persona también lo va a dar a otro, el amor de Dios. Y contra esas cosas no hay ninguna ley que se haya escrito en contra del amor. Al contrario, el amor es el cumplimiento de la ley. Y eso es el amor de que nos va a ayudar, porque en el amor con el amor de Dios vienen las demás características que hemos leído. Y entonces este capítulo termina con el versículo 24. Este ya es el anteúltimo libro, ¿no? De Gálatas, capítulo de Gálatas. Pensé que iba a poder terminar hoy, pero no voy a poder terminar. Me queda un capítulo más para el próximo miércoles. Y dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Entonces, el apóstol Pablo cierra este capítulo con estas palabras, ¿no? Estas palabras diciéndoles: ustedes son de Cristo y todo lo que somos de Cristo hemos crucificado eso. Quiere decir que no tengamos en cuenta nuestra vieja vida, porque en el alma queda todo grabado de las cosas que yo hice antes de conocer a Cristo. En el alma queda grabado todo eso. Y en el alma está la voluntad, hay una voluntad que nos permite de elegir si queremos vivir bajo el sistema de la ley o bajo el sistema del Espíritu de Dios. Porque Dios no va a violar nuestra elección o libre albedrío en cuanto elijamos nosotros. Si queremos agradar a Cristo por considerarnos muertos al pecado, o si queremos agradar a nuestros impulsos, a lo que nuestros 5 sentidos sientan, porque la carne es la mezcla del alma y los 5 sentidos, que es el tacto, el olfato, el gusto, ¿no? Lo que vemos, lo que sentimos, lo que tocamos, lo que olemos, ¿no? También todo eso es la carne, es combinada con el alma, y hay una voluntad ahí, y Dios no nos va a obligar a que vivamos de una manera santa, sino que elijamos ser santos. Él ya eligió por nosotros, Él nos eligió, Él nos llamó, Él nos eligió para que fuésemos santos. Ahora nosotros tenemos que elegir a Dios si queremos vivir en una santidad o si queremos experimentar una vida pecaminosa siguiendo la corriente de este mundo. Y eso está en la libertad, porque si no seríamos robots, seríamos como robots determinados a hacer tal cosa y listo. Pero en nuestra alma hay una elección, y Pablo le dice: ustedes crucifiquen, considérense muertos al pecado,
considérense que sus pasiones fueron crucificadas con Cristo, elijan eso. Si ustedes mantienen su mente en eso, y dice, y dejen que el Espíritu Santo los guíe, entonces ahí también elegimos seguir la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, a todos los hijos de Dios, el Espíritu Santo los llama y los capacita y los lleva y los guía. Y ahora está en cada uno que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Y no nos hagamos vanidosos, dice Pablo, ni provoquemos unos a otros. Y eso está hablando también de lo que es la ley. No nos provoquemos, no miremos nuestras fallas, no miremos nuestros errores, sino que sigamos a la característica del amor, sigamos orando los unos por los otros, sigamos edificándonos los unos a los otros para un crecimiento, y la edificación viene de la guía del Espíritu Santo. Sigamos edificando unos a otros en el nombre del Señor. Y quiero cerrar este estudio de Gálatas capítulo 5 haciendo una oración, pero antes también vamos a saludar a todos nuestros hermanos que estuvieron ahí escribiendo, que estuvieron haciendo compañía en este día. Gracias a Dios por todas las personas que han entrado, que han escrito ahí. Voy a estar leyendo los mensajes de cada uno de ustedes, porque son una bendición que estén con nosotros. El día domingo vamos a estar también transmitiendo en vivo a las 6 de la tarde PM en Argentina, y diferentes horarios en otros países como en Estados Unidos, en Nueva York a las 5, en Texas a las 4, en México a las 4, en Colombia a las 4, en España a las 11 de la noche, ¿no? Tenemos diferentes horarios, ¿no? Diferentes lugares. Así que le mandamos también saludos a mamá, que está también viéndonos del otro lado, está viéndonos junto con mi sobrino Jeremías. Mandamos saludos a Noemí, que hay de Guzmán, ahí dice aquí presente, gloria al Señor por eso. Así que le mandamos allá saludos para todos los hermanos de Texas, sean muy bendecidos en el nombre del Señor. Mandamos saludos a Teresa en Zarroalde de aquí de Argentina, bendecida, nos dice bendiciones. Mandamos saludos para España al pastor Kenneth Solá, desde España un fuerte abrazo. Mandamos saludos para el negro Martín, que los manda así que le mandamos saludos. Dice Mirta Gómez, bendecido amado pastor, gracia y paz. Noemí Guzmán dice, maravillosa y perfecta gracia, gloria a Dios. El pastor Daniel Picalo dice, gloria a Dios, amado amigo pastor, muy bendecido. Oscar Raya y Beatriz nos dicen, bendiciones Nick, a Dios la gloria. Daniel Picalo dice, un fuerte abrazo. Pastor Hugo dice, salud, bendecido pastor Nick, mandamos saludos pastor Hugo. Oscar y Raya nos dice, más claro imposible. Marisol de Colombia nos dice, así es Nico, amén. Es un proceso, paso a paso se van cayendo los velos para llegar a experimentar la plenitud de Cristo. Así le mandamos saludos a todo Colombia y nuestra hermana Marisol, la bendecida, que estuvo con nosotros acá hace 4 años que estuvo con nosotros predicando la verdad del Evangelio. Mandamos también saludos a Norma Luna, dice bendecido, así que gracias por saludarnos. A Crismi Salmista dice amén, le mandamos saludos. También para Elsie Melgar, le mandamos saludos a Nedelsi, a toda la gente de Nueva York, dice bendecido Pastor Nicolás Venecia, muchas felicidades, gracia y paz. A todos los bendecidos de la iglesia Jesús, mi amor, le mandamos saludos. Y también para el hermano Marcos César Gómez, dice gracia y paz, amado pastor. Mandamos saludos para Brasil, a todos los hermanos abençoados ahí de Brasil, le mandamos nuestros saludos en el nombre del Señor. Y vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, que es espíritu y que es vida. Gracias por todo lo que hemos hablado, hemos compartido en el día de hoy. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por lo que somos, lo que tenemos. Gracias porque nos liberaste, Señor, de toda la esclavitud de la ley, de todo el esfuerzo propio, Señor. Y gracias porque no tenemos que depender de nuestras fuerzas
para poder reinar en vida, sino de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, Señor, en todas las cosas, Padre. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Recibimos la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tenemos, por lo que somos, y podemos caminar en victoria, en triunfo, en gloria, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, Señor. Te damos gracias por todas las cosas preciosas que tenés para nosotros, Señor. Gracias, Señor amado. Síguenos revelando, dándonos entendimiento, dándonos conocimiento, revelación, dándonos toda esa herencia que tenemos en Cristo, la manifestación de tus bendiciones espirituales, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por esta palabra, que sea sellada en nuestros corazones, Señor, y te pedimos que tus ángeles estén guardando nuestras vidas, nuestra entrada y nuestra salida en todas las cosas, Padre, que hagamos en este tiempo. Señor, oramos por cada hermano, por cada necesidad, declaramos sanidad, declaramos que tú suples toda necesidad conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús, en este día, Señor, y para siempre, porque no habrá justos que estén desamparados, ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, y que tu amor, Señor, sea derramado en los corazones de aquellos que aún no te han recibido, en aquellas personas que te han de recibir por medio de nuestro testimonio, Señor, por medio de nuestras predicaciones en el nombre de Jesús, que podamos alcanzar a más personas y que puedan recibir, Señor, este glorioso evangelio en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así también le mandamos saludos para la gente de México, para la familia Perales, que siempre están ahí transmitiendo, llevando la palabra. Pastor Artu, toda su familia, le mandamos saludos. Nos dicen saludos desde México. Gracias por compartir con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Sean muy bendecidos y nos encontraremos el día domingo, Dios mediante. Saludo con la gracia y la paz del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Desde aquí de Argentina les saluda el pastor Nicolás Venecia en el nombre de Jesús del ministerio Tiempo de Victoria.